El juego transcurre en una serie de rondas. Cada ronda se compone de 4 fases: transferencia, influencia, enfrentamiento y reorganización. El jugador inicial, que en este caso es el nórdico, comenzará la partida con la fase de transferencia. El jugador le da la vuelta a las primeras cartas de sus oráculos y primero de todo se resuelven los eventos. Las cartas de eventos se caracterizan por tener este color característico y los simbolitos estos arriba a la izquierda y a la derecha. Este en concreto nos dice de situar 2 puntos de poder en un personaje que esté en juego. Los personajes son aquellas cartas como estas de aquí que se diferencian por tener un valor de fuerza, un poder máximo y un mínimo, y porque tienen el mismo color que su panteón que representan. Claro que ahora mismo no hay ninguno en juego. Puesto que el jugador no tiene ningún personaje en juego, esta carta no tendrá efecto ninguno. A continuación resolvemos el siguiente evento: Luces del Norte. Con esta carta el jugador lo que hará será colocar 2 fichas de poder sobre un personaje que tenga en los oráculos. Estas fichas de poder las gana. Siempre que una carta ponga ganar, se refiere a conseguir de la pila central tantas fichas de poder como indique la carta. En este caso serían 2 y el jugador las coloca sobre uno de sus personajes. Una vez el evento se ha resuelto, lo descartamos. Puesto que es el primer turno de transferencia de toda la partida, el jugador tiene que robar una ficha de poder de su reserva, de su propia reserva, y la colocará sobre personajes que tengan juego, que en este caso no hay ninguno, o sobre uno de sus personajes en los oráculos, o cartas de recurso, que en este caso no hay. El jugador coloca la ficha sobre Sigrun. Puesto que el personaje ha cumplido el mínimo de poder necesario para poder salir en juego, que viene indicado en la esquina inferior izquierda, como podéis ver, este personaje sale en juego con todo su poder. Las cartas de personajes tienen una serie de atributos a tener en cuenta. En la esquina inferior izquierda, como os ha dicho, el poder mínimo que tiene que tener para que el personaje salga desde los oráculos al panteón. Esta es la zona de panteón, la del centro. Arriba a la izquierda tiene el valor de fuerza que da cuando es asignado al combate y cuando se producirá la lucha. Arriba a la derecha tiene, en este caso, un número 5, que es la cantidad de poder máximo, o sea, la cantidad total de fichas de estas que puede tener el personaje acumuladas. Es el turno del siguiente jugador. Da la vuelta a todas sus cartas de los oráculos. Como cartas nuevas tenemos los recursos. Se caracterizan por ser de color lila y por el símbolo de moneditas que tienen en la parte superior. Sencillamente, para sacarlas en juego hay que añadirles tanto poder como tengan en la esquina inferior izquierda, al igual que los personajes. Por ejemplo, si queremos sacar esta, tendríamos que ponerle 2. Si quisiéramos sacar esta, tenemos que ponerle 3 fichas de poder, y así. También le ha salido una carta de personaje. El jugador roba, en este caso, 2 fichas de poder, porque es el segundo turno de transferencia de toda la partida. En la siguiente ronda, que será el tercer turno de transferencia, se robarán 3 fichas de poder, luego se robarán 4 y hasta llegar a 5. Estas fichas ahora las tendrá que asignar como él quiera en todas sus cartas de los oráculos. Una vez ha terminado, la fase de transferencia de la primera ronda se termina. Comenzamos la fase de influencia, también con el jugador inicial. Esta fase se resuelve empezando por el jugador inicial, haciendo una acción de influencia. A continuación el otro jugador realizará una, luego el otro, luego el siguiente, y así sucesivamente. O sea, se va alternando de jugador en jugador. La fase acaba cuando los 2 jugadores se ponen de acuerdo y dicen paso. En esta fase se pueden realizar básicamente acciones que tengan las propias cartas sacadas en juego, o sea, el propio panteón, como por ejemplo el de este jugador. El panteón nórdico tiene habilidad de influencia, ¿de acuerdo? También se pueden utilizar habilidades de influencia de cartas de la mano, equipar armas como esta verde, armas, objetos, armaduras.
Y meditar, que meditar es cansar un personaje y recibe 2 de poder. Las cartas verdes, como esta, representan equipo que podemos equipar a los personajes. Un personaje puede tener equipados un arma, una armadura y tantos objetos aleatorios como sean. Talismanes, anillos, etcétera, etcétera. Para equipar un arma o un objeto o lo que sea sobre un personaje, tenemos que pagar el coste que viene reflejado en la esquina inferior izquierda. En este caso 3, pero lo pagamos con el poder del personaje. Por ejemplo, si quisiéramos equipárselo sobre este, tenemos que pagar 3 de poder. O sea, en este caso pagaríamos esto, estas 3 bolitas. Con lo cual el personaje se quedaría agotado. Un personaje agotado es un personaje que no puede participar en combate, ni aporta fuerza, ni nada de nada. O sea, está como de adorno completamente. Claro que equipar un objeto o arma también tiene su punto positivo, porque en la esquina en la esquina superior izquierda y a la derecha hay a veces unos máses o unos menos que hacen modificar los atributos del personaje. Por ejemplo, si equipáramos este, vemos que donde la fuerza pone +1, con lo cual este personaje en vez de tener 1 de ataque, tendría 2. Y de poder máximo, que aquí pone +1, tendría en este caso +1 más, con lo cual serían 6. Otras cartas que podemos utilizar en la fase de influencia son las de acción que tenga el jugador en la mano y que tengan, o mejor dicho, que pongan en su carta influencia, como son estas dos. Si las queremos utilizar, las hay que se requiere un mínimo de poder a utilizar. Por ejemplo, esta de aquí no pide nada de poder para usarla, pero esta de aquí, la preparación, pide 2. Este 2 se tiene que pagar de nuestra propia reserva de poder. Vamos por aquí, influencia, da +1 de fuerza a otros guerreros nórdicos. Sí. Esta carta lo que hace es, lo que ha dicho, dar un punto de fuerza a todos los guerreros nórdicos. O sea, tenemos que mirar que nuestros personajes que estén en juego sean guerreros. En este caso el Sigrun, que es una valquiria, es una guerrera, con lo cual se le añade un punto de fuerza. Los puntos de fuerza pueden ser perfectamente contadores de poder también, o se diferencian con otro color, eso cada uno es cuestión de gustos. La fuerza yo personalmente la pongo arriba del todo para diferenciarlo del poder. El poder lo pongo en el centro de las cartas y la fuerza arriba, para indicar ahora que este personaje tiene 1 más 1 más. Ahora es el turno del siguiente jugador. Recordad que la fase de influencia se va alternando. Primero un jugador, el inicial, hace una acción, luego el otro otra y así sucesivamente. ¿Este jugador desea hacer alguna acción de influencia? No tengo cartas de influencia. Vale, puesto que no tiene cartas de influencia, él hace como un paso. Ahora es el turno del siguiente jugador. El otro jugador ha decidido que tampoco va a usar ninguna carta más. Puesto que han habido 2 pasos consecutivos, esta fase, la de influencia, en esta ronda se termina. Y pasamos a la fase de enfrentamiento. En la fase de enfrentamiento hay 3 subfases. La primera de todas es asignar personajes a la lucha. Este jugador, si desea, podría enviar ahora Sigrun al combate. Para ello tendría que gastar un punto de poder de su reserva. El jugador decide que sí. El poder gastado va a parar allí, a la reserva central, y este jugador avanza al campo de batalla. Este jugador, que le toca ahora el turno, no tiene ningún personaje para asignar, porque no los ha podido sacar antes de los oráculos en la fase de transferencia, con lo cual no puede enviar ninguno a la batalla. La fase de asignación es al igual que la influencia, se va alternando, primero un jugador, luego otro, luego el otro, hasta que ambos decidan acabar. Puesto que el otro jugador no tiene criaturas para enviar y este no dispone de más, se pasa a la subfase de batalla, que es usar cartas de la mano o habilidades que tengan los personajes en sus cartas, como esta, que tienen habilidades de enfrentamiento. Las cartas de enfrentamiento y las habilidades solo se pueden usar por el jugador que las vaya a utilizar si, como mínimo, hay un personaje en el campo de batalla. O sea, este jugador podría usar cartas porque tiene un personaje en la lucha, pero si este no estuviera, o sea, estuviera en el panteón, no podrá utilizar ningún tipo de carta ni de habilidad de enfrentamiento, a excepción de unas
habilidades que te dicen de mover un personaje del panteón al campo de batalla. Son las únicas que en principio se pueden utilizar sin tener cartas en la lucha. Las habilidades de enfrentamiento, tanto de personajes como las cartas, se van alternando al igual que en la fase de influencia. O sea, el jugador inicial, luego lo otro, luego el jugador inicial, luego lo otro, así sucesivamente hasta que ambos decidan cortar. El jugador decide utilizar una de sus cartas de la mano de enfrentamiento. Esta carta de enfrentamiento tiene un coste de 0, con lo cual no tiene que pagar ningún tipo de poder. En caso de que tuviera que pagar poder para utilizarla, tendría que ser de los personajes. O sea, por ejemplo, si esta carta tuviera un número 1 o un 2 aquí, el poder tendría que ser de cualquier personaje. Ahora bien, las habilidades de enfrentamiento de los propios personajes, el poder se debe gastar, si lo pide, de los propios personajes que utilizan su propia habilidad. La carta que ha utilizado le dice ganar un poder. Recordad que ganar siempre es de la reserva central, nunca de la nuestra propia. El poder lo gana y lo pone sobre su personaje, tal como indica la carta. ¿Este jugador tiene pensado utilizar algún tipo de carta de enfrentamiento? No. No, porque es evidente que el pobre no dispone de cartas de personaje, con lo cual no puede utilizar ningún tipo de enfrentamiento. Y el contrincante decide seguir utilizando o pasar también. No lo utilizo. Con lo cual, los dos personajes han pasado, pasamos a la fase de resolución de la batalla. La resolución de la batalla funciona de la siguiente manera. Se calcula el total de fuerza de todos los personajes que tienen ambos jugadores. El jugador japonés no dispone de ninguna criatura, con lo cual no tiene fuerza. Pero el jugador nórdico sí, dispone de una Valquiria de fuerza 1 y un punto más de fuerza adicional obtenido a la fase de influencia gracias a la habilidad del Panteón. El vencedor, que en este caso es el nórdico, porque tiene un total de 2 puntos de fuerza y el japonés tiene 0, le aplica el diferencial de daño, que es 2 menos 0, menos 2. Este daño se lo aplica al otro contrincante, que se tiene que quitar tantas fichas de poder de su reserva como diferencial, o sea, 2 fichas. Estas fichas van a parar a la pila central. Pasamos a la fase de reorganización. En esta fase lo único que los jugadores tienen que hacer es robar una carta de su mazo de designios, los personajes que estén cansados, ponerlos en posición vertical, y los personajes que están en el campo de batalla vuelven al panteón y pierden toda la bonificación de fuerza, etcétera, etcétera. Baja el personaje, el bonificador de fuerza lo pierde, va a la casilla central, a la reserva, perdón, y roba una carta del mazo de designios, que se le añade a su mazo de la mano. El siguiente jugador realiza lo mismo. Y como no tiene personajes ni nada, ni criaturas cansadas, ni nada de nada, aquí termina la fase. Volvemos a empezar una nueva ronda, empezando por transferencia, etcétera, etcétera. Iniciamos una nueva ronda de juego. El jugador inicial pasa a ser el jugador japonés, y en la fase de transferencia esta se le daría la vuelta a los oráculos de nuevo. Pasa que en este caso, como ya hay cartas boca arriba, no hay que darle la vuelta a ninguna. Lo que sí hace es coger de su propia reserva de poder 3 fichas. En este caso 3 porque es el tercer turno de transferencia que se realiza durante toda la partida. Este poder, como siempre, lo asigna donde quiera de sus oráculos. Puesto que este personaje ha cumplido el mínimo de poder requerido, lo pone en juego. Es el turno del jugador nórdico. En este caso tiene cartas boca abajo en los oráculos, con lo cual le da la vuelta. Ha salido otro personaje. Otro. Y otro. Mira, todos personajes. Como es el cuarto turno de transferencia que se realiza durante la partida, el jugador tiene que coger 4 fichas de su pila. Esto seguirá así hasta llegar al quinto turno de transferencia. A partir del quinto siempre serán de 5 en 5 y no subirán nunca más. Estas fichas de poder que ha cogido las coloca donde él quiera, entre sus personajes de los oráculos, o incluso le puede dar poder a los personajes que ya tienen juego.
¿de acuerdo? Ha colocado en este 3, con lo cual tiene el mínimo requerido para salir en juego, y en este igual, con lo cual los dos salen al campo de batalla. Los coge y los coloca. Empezamos de nuevo la fase de influencia. El jugador inicial tiene opción a hacer una acción de influencia. Decide bajar uno de estos equipos especiales que son para los invocadores. Un invocador puede tener tantos objetos de estos equipados como lo permita su valor máximo de poder. En este caso el valor máximo es de 3, como podéis ver. Y esta carta le consume 2. ¿Veis que pone un -2? Con lo cual puede tener tantas cartas equipadas de estas como pueda, siempre y cuando no baje su valor máximo por menos de 0. Ahora es el turno del jugador nórdico. ¿Qué deseas hacer? Meditar. Con la meditación un personaje se cansa. Un personaje en este estado no puede ir al campo de batalla ni puede hacer sus habilidades especiales si tiene alguna. Eso sí, la ventaja que tiene de meditar es que gana 2 de poder de la reserva central, como él ha hecho ya. Un personaje se puede cansar en un campo de batalla, pero a través de causas externas, como por ejemplo por las cartas de enfrentamiento. Recuerdo que las cartas de enfrentamiento solo se pueden utilizar si el jugador que las usa tiene un personaje en el campo de batalla, y el objetivo de dichas cartas de enfrentamiento siempre son las cartas que hay en el campo de batalla, nunca las cartas que hay en oráculos ni en panteones. Es el turno de influencia de nuevo del jugador japonés. Voy a sacar este bicho. Para sacar el bicho, la propia carta del bichito pone gastar un punto de poder. Ahora este bicho entra en juego con 2 contadores de poder de la reserva central, con lo cual los cogemos y los añadimos. Ahora este es un personaje más que puede interactuar en el campo de batalla, pero solo durante un turno, ya que cuando acabe la lucha este bicho irá a la pila de descartes. Tras haber usado cada uno de los jugadores una acción de influencia, han decidido no utilizar nada más ninguno de los dos, con lo cual pasamos a la fase de enfrentamiento, empezando por la asignación de los personajes al campo de batalla. El jugador japonés decide seleccionar, si desea, uno de sus personajes a ir al campo de batalla, gastando de él un punto de poder. De continuación, el jugador nórdico hará lo mismo. A continuación, el otro jugador puede volver a enviar a otro. El jugador nórdico hace lo mismo. Y puesto que ya no tienen más personajes que poder asignar, porque este está meditando y está cansado, recordamos que en este estado no puede ir al campo de batalla, el turno finaliza. Ninguno de los dos jugadores quiere utilizar cartas de enfrentamiento ni habilidades con dicho nombre, con lo cual pasamos directamente a la resolución. Calculamos fuerza de los nórdicos. 1 y 1, 2 en total. Este jugador dispone de esta criatura que tenía 2 de fuerza según su habilidad, más 1, 3. Con lo cual los japoneses tienen 3 y los nórdicos 2. El diferencial es de 1. Y puesto que el perdedor ha sido el nórdico se tiene que quitar un punto de poder de su reserva, que va a parar a la reserva central. Último de todo, para acabar la reseña, de que hemos hecho 2 rondas de juego, los jugadores pillan una carta del mazo de designios, como el nórdico ha hecho. Sus criaturas bajan al panteón. Y volvemos a iniciar la ronda, así sucesivamente, hasta que uno de los jugadores en cualquier momento se les termine el poder. O alguien llegue a tener 30 fichas de poder, cosa que es bastante difícil, pero no imposible.